tenemos un asunto súper importante que tiene que ver con el tiempo que le dedica precisamente la madre al hijo hoy en día, o a los hijos. ¿Es un lujo quedarse en casa para una madre en estos tiempos? Mira, yo creo que eso es una falsa pregunta y un falso dilema. No se pueden quedar las mujeres en sus casas, por lo menos desde los años 70 hasta ahora. ¿Por qué? Porque las crisis que ha sufrido el mundo entero, inclusive en los países desarrollados, hacen que un solo sueldo no garantice la vida familiar. El mantenimiento de una familia, chiquito o grande, no se garantiza con un solo sueldo en ninguna parte del mundo. Y eso ha hecho que la incorporación de las mujeres fue lenta en un principio, pero olvídate que ha sido absolutamente masiva en la actualidad, y tiene que serlo porque lo que te decía, muchísimas madres somos o han sido o serán jefas de familia, y por lo tanto esa es una alternativa que no es válida, sino que tú tienes que empezar a aprender a cómo manejar adecuadamente el tiempo que le dedicas a tus hijos y la dedicación que les tienes. Y sobre todo, ella sabe más de eso que yo, cómo manejar la culpa, que sí da. Yo he sido madre trabajadora toda la vida y tuve mucho la culpa en ese sentido. Y es algo que, digamos, va repuntando cada vez más, porque vemos entonces como ahora, pues muchas madres, al ser, como usted lo decía, profesora, al ser las mujeres, el 40% de las cabezas de familia, por lo menos en Venezuela, pues es muy común ver cómo están dejando a los 6 meses, a los 5 meses, a los 7 meses a los niños en la guardería, y pues tienen que irse ya a trabajar. Ahora, ¿cuáles serían quizás las principales diferencias, si se puede decir de algún modo, entre la forma de criar de hace 40 años, 50 años, y la forma de criar a los niños ahora? Mira, yo creo que la mayor diferencia es que el hecho de que la madre esté ausente porque sale a trabajar, y no solamente por razones económicas, porque la gente no trabaja nada más por el tema del dinero, implica que de alguna forma las mujeres tienen que desarrollar y aprender a organizar su tiempo y todo lo que tiene que ver con la propia vida, ¿no? Hace 40 años, pues las mujeres tenían menos oportunidades para salir a trabajar y a estudiar y a educarse. Desde el momento en que nosotros hemos ganado estos espacios para la autorrealización, para el desarrollo personal, por supuesto ha sido muy favorable para la mujer, pero hay algo que no ha cambiado mucho desde hace 7000 años, como decía la profesora, y es pretender que la condición de mujer es sinónimo de madre. O sea, que si no eres madre, entonces no eres una mujer completa, ¿no? Y es una creencia que escuchamos a diario, y como que si yo no soy madre me falta algo, y eso implica pues un gran conflicto entonces para la mujer, porque resulta que yo también quiero estudiar, ser profesional, accesar al cargo, tener tiempo para mí, hacer mis cosas. Y es algo que se ve quizás muchísimo más en la cultura, en las culturas latinoamericanas. Exactamente. Entonces, por supuesto, cuando llega el punto para la mujer moderna de tratar de cubrir todas estas esferas de la vida de los seres humanos, entra la culpa, porque entonces todo el mundo sigue esperando que además de que seas trabajadora ciudadana, madre, enfermera, amiga, esposa, amante, asistente administradora y todos los roles, tienes que ser una buena madre. Entonces la exigencia, por eso digo que siempre es mucho mayor para la mujer, y que no logra todavía equilibrar digamos, todas estas áreas y desarrollar además las competencias para poder distribuir el tiempo para cada una de esas áreas, porque todas hay que atenderlas. Es decir, profesora, que quizás no ha cambiado mucho la percepción social sobre el rol de la madre. No solo la percepción, sino las realidades. Actualmente se está trabajando mucho lo que se llama la economía del cuidado. Porque si tú le garantizas, que es lo que pasa en los países de más alto desarrollo, como son los países nórdicos, el cuidado de los niños desde pequeñitos, una buena educación, una buena atención médica, etcétera, y el cuidado en planes, ¿verdad?, de recreación y de una serie de cosas, se hace el peso de tu dedicación mucho más fácil. Claro.
Entonces, desgraciadamente, en nuestros países subdesarrollados, y en el caso venezolano eso es dramático, porque los avances en esas materias son ínfimos. Es decir, que la economía del cuidado, ¿qué es lo que garantiza? Que se hagan políticas sociales, pero con perspectiva de género. O sea, que ese problema que tienes de que las madres tengan garantizado el cuidado de sus hijos, el buen cuidado, ¿verdad? En buenas condiciones, con buena atención, etcétera, hace que tú estés más tranquila, que el tiempo que tú le dedicas al hijo tenga menos culpa y menos tensión, porque tú sabes que él está bien, que está en un buen kinder, que está en una buena escuela, que está en un buen programa de natación, etcétera, etcétera. Entonces se reparte la carga del cuidado, y eso es lo que es la economía del cuidado, ¿entiendes? Que está haciendo sus peninos. Es apenas, CEPAL trabajó mucho eso en las dos últimas convenciones regionales de América Latina y el Caribe, para presionar a los gobiernos para que garanticen eso que se llaman políticas de cuidado. Sobre todo, no solo ya para los niños, sino que agregan las madres lo que yo te decía antes, del cuidado de los enfermos. Una madre que tenga a su madre con un Alzheimer, una madre que tenga a su padre o a su madre o un hermano con un cáncer, cuando no encuentras cómo ponerle imagínate el grado de situaciones en las que el hijo se convierte o la hija se convierte madre también, madre también de los padres. Esa es una realidad que nosotros no podemos obviar. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Que haya una atención, comparta el Estado con las políticas sociales y de cuidado, parte de esos cuidados que nos han endilgado desde que la humanidad es humanidad, a nosotras. Y el otro problema que hay que resolver es la dedicación de los padres. La educación de los hijos no tiene por qué ser un papel solo de las madres. Los padres tienen que jugar un papel adecuado. Yo creo que para las épocas recientes, las muchachas más jóvenes comparten más con sus maridos también jóvenes el cuidado de los niños, la llevada al colegio. Ha estimulado quizás esta modernidad. Y a repartir tareas en la casa, fregar. Antes las propias madres de uno y las suegras y las abuelas de uno y del marido le regañaban al hombre si se ponía a fregar o si atendía al niño, si cambiaba pañales. Eso ha ido cambiando. Ahora se ve más la incorporación masculina. Los jóvenes, porque los que tenemos viejitos, mi amor, es un poco difícil. Todavía, bueno, pero ahí vamos. Ahora, quizás en nuestro país existe, un poco para no desviarnos de este punto, ciertos instrumentos legales, como por ejemplo la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que también ha buscado en cierto modo proteger, ¿no?, a la madre venezolana. También existen, dentro de la ley orgánica del trabajo, existen ciertos artículos que benefician también a la madre. Sí. Quizás para darle o para garantizar la protección también del niño en esos primeros meses de vida. Ahora, ¿cómo esto ha influido o no en las oportunidades laborales de las mujeres en Venezuela? Bueno, yo creo que desafortunadamente o infortunadamente para algunas mujeres el tener acceso a estos derechos y ejercerlos, o sea, implica realmente luchar es contra la cultura. O sea, la ley realmente está muy bien elaborada, es perfectamente justa para las mujeres y para la sociedad, que es lo que se está buscando, ¿no? La equidad y la igualdad entre hombres y mujeres. El problema siempre va a estar en lo que llamamos pues la creencia inconsciente que de alguna forma nos mueve y que aunque la ley diga una cosa, a la hora de la realidad nos encontramos con situaciones como que primero, bueno, para las mujeres, como te digo, ya es una desventaja muchas veces ser madre en algunos trabajos. Porque eso implica que la mujer va a pedir permiso para ir a las reuniones de la escuela, porque la mujer es la que va a tomar el reposo cuando el niño o la niña se enferme, porque la mujer es la que tiene que resolver los problemas domésticos y si pasa algo, entonces eso implica, bueno, una mujer que va a estar fuera del trabajo y en términos laborales y económicos es un recurso que probablemente no le resulta rentable. ¿Esta es una realidad en todo el mundo o se ve más en países latinoamericanos? En todo el mundo. Lo que pasa es, como te decía, que en algunos países que somos más desarrollados, esa atención
o en los países que practican la economía del bienestar, los europeos, etcétera, se han ocupado y las mujeres han garantizado con sus luchas ampliar ese tipo de servicios y disminuir entonces la carga. Pero yo te voy a decir una cosa que sé que en un día como este es importante señalar, porque nosotros a veces queremos luchar por encima de las realidades económicas. Y yo, por ejemplo, tuve opinión en discusiones en el Centro de Estudios de la Mujer sobre el hecho de que había que tener mucho cuidado, porque para las mujeres jóvenes, que son las que pueden parir, ¿verdad? Se convertía en un boomerang el ampliar de tal forma los beneficios de la maternidad. Porque entonces los empleadores ahora, cuando saben que tú estás recién casada y que lo más que seguro es que termines teniendo un niño pronto, no te dan el empleo. Y entonces el empleo de los jóvenes es 2 veces el desempleo, perdón, de los jóvenes es 2 veces mayor que el del normal de la sociedad. Entonces se convierte en una arma de doble filo. Yo creo que 20 semanas de postnatal, de pasar de 12 a 20, son 8 semanas adicionales que han pesado en el hecho de que muchas muchachas jóvenes no encuentren trabajo. Así es. Buenos trabajos, ¿verdad? Que tengan protección social, etcétera. Y justamente esto influye sin lugar a dudas en lo que sería la toma de decisión de una mujer para ser o no ser madre en determinado punto de su vida. Vamos a leer brevemente parte de los comentarios que nos hacen los televidentes a esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter. Recuerden, @solucionesgb, hoy con el hashtag Amor de Madre. El galán Guillén, que siempre está súper pendiente de nosotros, dice: el amor de madre es el afecto más grande que haya existido jamás y quiero desearles lo mejor para este fin de semana. Unas palabras por allí súper hermosas de parte de un hijo. Ahora, vamos a ver, antes de irnos al corte, estos testimonios de los que les estábamos hablando, muchas madres hermosísimas en nuestra planta televisiva que pues han decidido también transmitir sus mensajes en vísperas de la celebración del Día de las Madres. Este es el testimonio de una mujer a quien aprecio muchísimo, Juanita Rodríguez. Vamos a verla. Soy Juanita Rodríguez, trabajo en el departamento de maquillaje, tengo 3 años trabajando, sirviendo, pues, prestando mi servicio a maquillaje. Bueno, me siento muy orgullosa de ser madre emprendedora, madre luchadora. Tengo una hija afuera que le di todo, para mi vida le di. Y bueno, y este es un día especial para mí. Bueno, para mí es triste porque no está conmigo. Pero bueno, le deseo a todas las madres que sean unas madres emprendedoras, maravillosas, luchadoras, como soy yo ahorita en este momento.